Saludos Orlando, saludos a todos nuestros compañeros y el saludo cordial a todos los oyentes de la Z. Hoy es un día, yo diría que muy triste para los amantes del deporte y para el mundo del fútbol, independientemente de las pasiones que podía generar Diego Armando Maradona a favor y en contra. Pero es un día de reflexión, pienso, sobre cómo suben, cómo caen y cómo son absorbidos los ídolos del deporte. Sí, es interesante, Mendoza, como lo planteas, porque realmente hay Maradona es alguien idolatrado, sobre todo en su país y por los amantes del fútbol, dentro de las conversaciones entre los mejores de todos los tiempos, pero su vida fuera del terreno, pues muy conflictiva, y creo que por ahí va también lo que tú mencionabas de un llamado a la reflexión, ¿no? Mira, Eduardo Galeano, en su libro Fútbol a Sol y Sombra, le dedica a Maradona todo un capítulo. Y entre su genialidad como escritor y las citas que hace de algunas frases de Maradona, deja una reflexión sobre cómo el peso de ser Maradona era una cruz que terminaba aplastando a la propia persona. Maradona debuta en primera división del fútbol argentino con 15 años de edad. Esa es la menor edad por muchos años para un jugador en primera división de Argentina. Ese récord ahora lo tiene su nuero, el que fue su nuero en un momento, Sergio El Kun Agüero. Sin embargo, Maradona fue por años el jugador más precoz en debutar en primera división del fútbol argentino. Debutó con un equipo pequeño, un equipo humilde, Argentinos Juniors, y a partir de ese momento ya se convirtió en un ícono, en un ídolo. Cuando Maradona tenía 17 años, ya había presión para que lo convocaran a la selección argentina. Antes de cumplir los 18 años de edad, en Argentina se jugó la Copa del Mundo del año 78, y había toda una presión para que el dirigente de la selección argentina, César Luis Menotti, lo convocara y lo colocara en el equipo del Mundial. No lo hizo, hubo toda una polémica por años, y aunque Argentina ganó la Copa del Mundo, la ganó sin Maradona, fue algo que siempre le preguntaron a Menotti que por qué decidió no hacerlo. Y el propio Diego Armando dijo que fue algo que nunca le perdonó a César Luis Menotti, con quien más adelante igual jugaría en la selección argentina. Antes de marcharse a Europa, Maradona pasó a Boca Juniors, que es el equipo, como todos saben, con más fanáticos de Argentina, es un grande del continente americano. Y ya en ese momento su fama dentro de Argentina era algo fuera de serie, ya era un ícono que llamaba la atención, toda la prensa le hacía informes, trabajos, la gente conocía su biografía, dónde nació, todo lo que hacía, inspirando a una generación de muchachos a imitar sus movimientos, su estilo de juego. Cuando Maradona comienza a ser pretendido por el mercado internacional, el Real Madrid, equipos italianos, finalmente es el Barcelona que lo compra. Paga por él una cantidad récord para la época, y ya en ese momento hablábamos de un ícono internacional. En los 2 años, casi 3 que se pasa en Barcelona, tuvieron mucha polémica, tuvieron lesiones. Él ha dicho años después que fue ahí donde conoció la cocaína y tuvo ciertamente una serie de problemas, pero cuando tú ves las estadísticas, en 58 partidos marcó casi 40 goles, algunos de ellos inolvidables, como un gol que hubo en una final de Copa de Liga frente al Real Madrid, que provocó, muchachos, que el Estadio Santiago Bernabéu le hiciera una ovación a Maradona, le aplaudiera. Eso solo ha pasado 3 veces en la historia, que el público del Real Madrid le aplaude a un jugador del Barcelona. Pasó en el año 74 a Johan Cruyff, pasó en el año 84 a Maradona, que es la historia que estamos contando, y ocurriría en el año 2005, un 19 de noviembre, a Ronaldinho, en un clásico que pasó 3-0. Maradona impactó de inmediato, se convirtió en un personaje de culto, los famosos lo buscaban. Hay una fotografía bien famosa que está ubicada en el Museo del Barcelona, que es la foto de Diego Armando abrazado con Hugo Sibilio, con Chicho, sí, el baloncestista dominicano que también lamentablemente ya no está con nosotros. Cuando pasaron los primeros 2 años y se comenzaron a dar muchas situaciones que no le gustaron evidentemente al presidente del Barcelona, José Luis Núñez, entonces Maradona fue vendido al Nápoles. Es un equipo de Italia
del sur de Italia, de una ciudad muy populosa, que a nivel deportivo no tenía realmente mucho atractivo, no era un equipo grande, no es de hecho un equipo grande, y que parecía como cuando un estelar de la NBA o del béisbol de Grandes Ligas termina en un equipo de mercado pequeño, un equipo de esos que usted no le ve ningún chance, y sin embargo a partir de ahí, a partir de un primer año difícil, donde el Napoli se salvó de descender, después del segundo año comenzó a ser un contendor, a ganar títulos, hasta finalmente terminar ganando un par de scudettos, que son los títulos de Liga Italiana, a pelear ligas y Copa UEFA, Copas de Italia, y lograr, señores, que cada fin de semana mucha gente del mundo miraba la prensa para saber cómo le había ido al Nápoles, qué lugar ocupaba en la tabla de la Serie A italiana y cómo le había ido a Maradona, que hizo una historia donde en esa ciudad se le idolatraba, la cantidad de niños que se llamaban Diego o Armando, era una cosa increíble. Mientras tanto, llegó el Mundial de 1986, la mayor parte de la gente conoce esa historia, una Argentina que no era favorita, que venía de un Mundial en el 82 decepcionante, y que tuvo una clasificación muy, muy difícil hacia ese Mundial, terminó ganando la Copa del Mundo. Maradona marcó aquellos 2 goles históricos frente a Inglaterra, tanto el de la mano de Dios, que mucha gente entiende era una ironía, que quizás violentando el reglamento consiguiera hacerle un gol a Inglaterra 4 años después de la Guerra de las Malvinas, y lógicamente el gol que de alguna manera paga ese pecado, que es la cabalgata fantástica, ese gol dejando a 5 defensores más el portero en el terreno, y de verdad que a partir de ahí ya el mito estaba redondeado. Maradona se convirtió en un referente de una época y en un jugador que obligaría, compañeros, a cambiar una regla. Hasta el año 1995, el premio Balón de Oro solo se le otorgaba a jugadores de nacionalidad europea. Maradona nunca pudo ganar el Balón de Oro. ¿Qué hizo la revista France Football cuando cambió el reglamento? Lo primero que hizo fue otorgarle a Maradona un Balón de Oro honorífico. Wow. Ya a partir de ese año, pues jugadores no nacidos en Europa o no europeos de nacionalidad, pues comenzaron a ganar ese premio. Pero Maradona, de alguna manera, fue el principal motivo, o uno de los principales, para obligar a cambiar esa regla. Fue un jugador que siempre se destacó no solo por ser muy talentoso dentro del terreno, aprendió a decir lo que creía, y a decirlo sin pensar demasiado en las consecuencias. Eso le llevó a tener enemigos dentro y fuera del terreno, a criticar a la FIFA, a criticar la Federación Argentina, a criticar la Federación Italiana. Le llevó a expresar siempre las cosas con las que no estaba de acuerdo. En la Copa del Mundo de 1990, cuando se jugaba el partido de semifinal frente a Italia, es decir, Argentina contra Italia, en el Mundial de Italia, enfocaban a Maradona en el momento en que se estaba tocando el himno argentino, y lamentablemente el público italiano, sobre todo del norte de Italia, que eran los fanáticos de los equipos grandes, del Inter, del Milan, de la Juventus, comenzaron a abuchear, a silbar el himno argentino, y en ese momento la cámara pasaba frente a Maradona, y Maradona, que a lo mejor quizás mucha gente decía, bueno, se tiene que tragar ese momento, se vio claro cuando dijo en voz alta a todo el público que estaba ahí silbando el himno de su país, le dijo, hijos de puta. Lamento quizás decir esa palabra, pero no hay otra forma de disimularlo. Sí. Y se vio clarísimo cuando lo dijo de manera repetida, y a pesar de la polémica, él siempre se sintió en derecho de defender las cosas en las que creía. Es bueno recordar que ya a finales de los años 80, el fantasma del consumo de drogas ya estaba presente. Vino una suspensión de un año completo en el 91. Su salida del Nápoles, pasó al Sevilla, donde jugó 21 partidos, y después de ahí decidió volver a la Argentina, donde tuvo unos pocos partidos con el club Newell's Old Boys, y de ahí se integraría años después a Boca Juniors. Se preparó para volver a la selección en 1993 y ayudó a Argentina, señores, a clasificar a la Copa del Mundo en 1994. Una clasificación difícil, una clasificación dramática, donde Argentina tuvo que jugar el repechaje con Australia, y luego arrancó esa Copa del Mundo, donde yo creo que el mundo del fútbol se sorprendió al ver a un Maradona que había bajado de peso, que se había cuidado, que se había preparado concienzudamente, y donde una selección argentina
con nuevos ídolos como Batistuta, Simeone, entre otros, sorprendió en sus primeros 2 partidos. Esa goleada frente a Grecia, que mucha gente recordará por aquel histórico gol de muchas triangulaciones entre Redondo, Maradona y Canilla, hasta que Maradona hizo un gol, su último gol en Copas del Mundo. Y al siguiente partido, lamentablemente, vino el famoso positivo a la efedrina, una sustancia que ningún deporte profesional en Estados Unidos castigaba, y que nunca antes ni después de ese día ningún otro jugador fue castigado por usarla, y fue retirado del terreno de juego de la mano de aquella enfermera norteamericana, y ahí pues llegaba la suspensión de esa Copa del Mundo. Esa fue quizás el inicio ya de un declive que le concentraría en el fútbol argentino, en Boca Juniors por sus últimos años, ya con una forma física muy descuidada, hasta que se decidió retirar en 1997, y desde entonces pues ha hecho de todo, dirigió la selección argentina, la Copa del Mundo del año 2010, y ha sido un personaje de televisión, de reality, de dar entrevistas, de engordar muchísimo, de tener una crisis de salud cuando vivía en Cuba, por la que mucha gente pensó que tal vez se iba a morir en esa ocasión. Sobrevivió, logró después de ahí cuidar su salud un poco más. Recuerdo que se hizo la bariátrica, hizo aquel famoso programa de la noche del 10, que solo tuvo 10 presentaciones. Su primer invitado fue Pelé. Y señores, después de ahí, nada, volvió a las andadas, a las polémicas, a las dudas sobre si estaba volviendo otra vez a tener desórdenes en su vida. Y penosamente hoy se nos apaga una luz. Maradona era una persona que yo mismo debo decir, hay muchas cosas con las que no estaba de acuerdo de él, sobre todo tal vez en el tema político, las cosas que él pensaba, las que defendía. Sí, principalmente pero le admiro muchísimo y de verdad que, wow. Sí. No puedo decir realmente lo que siente un fanático del fútbol. José Luis, antes de despedirte, no sé si se va a quedar con nosotros, me imagino que sí, pero como hiciste una explicación bastante clara, yo creo que él nos está escuchando lo disfrutó. Para las futuras generaciones, para tu hijo, para los hijos de todos los que están aquí, cuando te toque definir el talento de Diego Armando Maradona en la cancha, ¿cómo lo harías? Yo diría lo mismo que pienso de Michael Jordan, o de Messi, o de Cristiano también. Yo creo que es un talento legendario. Van a pasar muchas generaciones y muy posiblemente vamos a seguir leyendo análisis del dominio de balón, de la capacidad de conocer el terreno de juego, la ubicación que tenía dentro del campo de juego, la habilidad para poner el balón donde quería, y cómo la defensa tenía que estar en torno a él, hacerle una jaula, marcaje personal. No hay una forma quizás de resumirlo, pero yo diré que era un dotado. Hay canciones dedicadas a Maradona, de muchos artistas, hay películas que hacen referencia a él, hay todo un lenguaje en el fútbol y fuera del fútbol que hace referencia a Maradona. Yo creo que hay demasiada cultura alrededor. Llegó a los 60 años de edad. Yo creo que eso es un milagro para la vida que vivió. Y diría que si tengo que decirle a mi hijo, quizás le buscaría un video del inicio de su carrera y de cómo ese jovencito de un barrio muy pobre de Buenos Aires, de Villa Fiorito, señores, llegó a convertirse en el atleta más conocido del mundo en algún momento. Orlando, Jonathan. Wow. Gracias. Bueno, sí. Mendoza, muchísimas gracias por tu tiempo y te seguimos escuchando en el Gobierno de la Tarde. Gracias. Bien, ahí estuvo José Luis Mendoza, sin desperdicio, eso lo vamos a colocar. Sí, también muy impactado, porque estamos hablando de que uno de esos ídolos, mucha gente se olvida que Mendoza hizo sus pininos en el fútbol. Ese fue el primer deporte con el que lo conocimos, él vinculado a ese deporte, hablando de manera profunda en una época donde no muchos de nosotros conocían a profundidad el fútbol. Pasó lo mismo con Carlos Núñez con aquello del fútbol americano. Era algo muy nuevo uno escuchar a alguien dominar ese tipo de deportes. Y yo recuerdo mis sensaciones con José Luis en aquella época de Pío Deportes, bien temprano, cuando él comenzaba con esa emoción y con ese dominio de esos temas del fútbol mundial y todas esas cosas, y hablando básicamente de la parte histórica, de ese debate histórico de Maradona y Pelé,
que ha sido el de nunca acabar, lo mismo que pasa con Marichal y Pedro, lo mismo de ahora de Jordan y LeBron. Son esos debates que lo que hacen es que descansan y de repente vuelven de nuevo cuando aparece alguna estadística o algún hecho, a traer esos personajes a la mesa y a volver al mismo debate de quién ha sido mejor, quién fue más dominante, quién definitivamente es el más grande de los dos. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve a hablar un poquito con la gente.